La comarca de Tierra de Campos ocupa la zona centro-oeste de Castilla-León. Puede ser considerada como ejemplo característico del paisaje de llanura de la meseta castellana, con sus grandes extensiones verdes en primavera, apenas interrumpidas por cerros bajos, ocasionalmente coronados por ilustres castillos. Los visigodos, legatarios de Roma, bautizaron esta tierra con el nombre de Campus Gotorum, campos góticos, que pronto pasó a llamarse Campus Terrae o Tierra de Campos. La sobreexplotación del territorio tuvo como consecuencia una fuerte deforestación que paulatinamente fue sumiendo a la comarca en una sequía y una pobreza casi crónicas que persistiría durante cientos de años. Y es ante esta circunstancia que el Canal de Castilla cobra en Tierra de Campos una relevancia excepcional. Calahorra de Ribas fue el poblado que construyeron los primeros operarios del canal para recibir a los obreros que habrían de llevarlo a cabo, en el término municipal de Ribas de Campos. Una calahorra era, antiguamente, un edificio que servía de granero desde el que en tiempos de escasez se repartía el trigo o el pan ya manufacturado. Posiblemente, este poblado de Calahorra de Ribas comenzó a fraguarse a propósito de uno de estos almacenes, que debió de usarse como primer establecimiento para las obras del canal, y probablemente hasta él fueron llegando los campesinos en busca de trabajo cuando se comenzó a correr la voz de que, por fin, se comenzaba a construir el Canal de Castilla. Aquí llegó a establecerse una nueva población con molinos harineros, un batán, huertas, casa de esclusero y hasta un parador para viajantes. Aquí, justo aquí, en lo que entonces era un páramo, se iniciaron las obras de construcción del canal el 16 de julio de 1753. A partir de entonces, Tierra de Campos quedó para siempre transfigurada por un incesante torrente de agua que devolvió a la comarca su esplendor de antaño. El Canal de Castilla convirtió la seca llanura agotada por los siglos en un maravilloso vergel de nuevo cultivable, fértil y productivo, que transformó para siempre y de una vez la singular precariedad de esta comarca, abriendo una vía de esperanza, de futuro y de productividad. Y desde aquí, desde Calahorra de Ribas, término municipal de Ribas de Campos, iniciaremos nuestro camino por el ramal de Campos. El triple salto de Calahorra, donde acabara el ramal del norte y desde donde iniciamos ahora el ramal de Campos, tiene en su esclusa más alta una variante que no tiene ninguna otra a lo largo del canal. El agua se derrama por encima de los muros laterales del cuenco para recogerse en sendos depósitos y una vez que los rebasa, cae produciendo una especie de cortina por ambos lados. Tras caer de la triple esclusa, las aguas del canal se mezclan con las del río Carrión, lo que da lugar a la primera esclusa de retención de este ramal de Campos. Está flanqueada por dos casetas que asemejan arquetas de riego. Es el más llano de los tres ramales. Hasta Medina de Río Seco, el ramal de Campos discurre a lo largo de 78 kilómetros, 7 esclusas y 15 municipios. A lo largo de la recta que nos conduce al puente de Valdemudo, las sirgas, tanto a un lado como a otro del canal, están pobladas por una densa arboleda. Diferentes especies arbóreas hacen de este tramo uno de los más apacibles y bellos del canal. A medida que nos acercamos a Valdemudo, el paisaje se hace más frondoso y el canto de los pájaros más presente. El puente de Valdemudo es el primero de los puentes camino
que vamos a encontrar a lo largo del trayecto del ramal de Campos. Es también el primero que se construyó a propósito del canal y el único construido por el ingeniero Carlos Lemur. Está levantado sobre el suelo, ahorrando las cimbras. Hay quien lo considera el más bello de los que nos encontramos a lo largo de los 3 ramales. Los puentes caminos se hicieron para salvar el cauce y poder cruzar de un lado a otro durante la construcción del canal. Durante años, este puente fue parte de la Cañada Real Leonesa, por donde han cruzado miles de cabezas de ganado en busca de mejores pastos. Bueno, Fernando, estamos aquí en la laguna de la Venta de Valdemudo, que es la laguna más extensa, ¿no?, del Canal de Castilla. Sí, es la más extensa y también es la laguna más importante. Aquí podemos encontrar algunas de las especies de aves más emblemáticas, como es el caso del abetoro, una especie que está catalogada como en peligro de extinción y de la que apenas se reproducen 2 o 3 parejas en todo Castilla y León, y esta es prácticamente la única localidad de cría conocida. Bueno, y esto es una laguna, pero realmente ¿cómo sabemos que es una laguna? ¿Dónde está el agua? Bueno, pues aunque cueste creerlo, aquí hay una lámina de agua de más de 35 hectáreas. Lo que pasa es que estamos en una laguna de vegetación palustre. Toda la vegetación que vemos aquí, todos estos juncos, carrizos, nacen sobre el agua y en algunas zonas hay profundidades que llegan a superar los 2 metros. ¿Y eres tú el que se dedica a conservar todo esto? No, yo concretamente no, yo formo parte de una fundación que trabajamos en la conservación, en algunos estudios en estos humedales, pero de esto se encargan todas las administraciones, la Confederación Hidrográfica del Duero, la Junta de Castilla y León, incluso la Unión Europea, por ejemplo, acaba de invertir ahora mismo más de 1,4 millones de euros en un proyecto LIFE para la conservación y gestión de todos estos humedales. Y porque luego, por ejemplo, estos humedales se puede compatibilizar, ¿no?, el turismo y el conservarlos. Sí, es perfectamente compatible, porque el agua es una auténtica barrera, evidentemente, claro, también para los turistas. Desde aquí se puede disfrutar mucho de la naturaleza y a través de los caminos de sirga o de la Cañada Real Leonesa uno puede acceder a los humedales, puede observar las numerosas especies de aves o simplemente disfrutar del paisaje o de una actividad deportiva. Siete kilómetros después de rebasar el puente de Valdemudo nos encontramos con la triple esclusa de Serrón, formada por las esclusas 25, 26 y 27. Aquí el canal se ramifica. Siguiendo el tramo de la izquierda, comienza el ramal del sur y siguiendo su recorrido nos llevaría hasta la ciudad de Valladolid. Pero ese es un viaje que haremos más adelante. Hoy vamos a continuar por el tramo de la derecha, siguiendo el plan trazado. Ramal de Campos, hacia Medina de Rioseco. Nos topamos a escasos metros con la segunda retención de este ramal. Aquí, las compuertas primitivas han sido sustituidas por una de guillotina. A unos 3 kilómetros, apenas comenzado el camino por el ramal de Campos, después de la bifurcación, y a escasos metros del puente, ya en el pueblo, llegamos hasta lo que fue el astillero de Villaumbrales, el que fuera el gran astillero del Canal de Castilla, destinado a la fabricación de barcas y chalanas. Antes de que se levantara este astillero de Villaumbrales, se construyeron 4 o 5 pequeñas embarcaciones en un astillero improvisado cerca del Priorato de Becerrilejos. Después, en el astillero de Abánades, en el ramal del norte, se construyeron otras 32 barcazas que sirvieron para transportar la tierra excavada. Pero fue en Villaumbrales donde se construyeron y botaron la mayor parte de las embarcaciones que surcaron el canal mientras éste estuvo activo. Junto a él, este noble edificio conocido como Casa del Rey, una edificación de sillería, madera y ladrillo construido a finales del siglo XVIII, alberga el Museo del Canal de Castilla. Cuenta con 2 plantas que dan a conocer al visitante el espacio geográfico, natural y cultural
en el que se ubica la obra del canal, a través de propuestas audiovisuales y otros recursos. Esta maqueta permite ver a vista de pájaro el recorrido de los 3 ramales. Por último, planos y objetos diversos ofrecen información de primera mano acerca de la historia y la construcción del canal. Este es el puente de San Juan. Es el segundo puente que nos encontramos en el ramal de Campos en el Canal de Castilla. Tiene un arco grande en el centro y 2 más pequeños en los laterales. Si lo cruzamos, llegamos a Becerril de Campos. Becerril está a unos 15 kilómetros de la ciudad de Palencia y apenas ronda los 1000 habitantes. El canal bordea esta villa que, al parecer, ya en el último periodo de la Edad de Bronce, hace alrededor de 3500 años, tuvo aquí un asentamiento humano. Y como por tantas villas de la comarca, también por aquí pasaron romanos, visigodos y árabes. El nombre del pueblo procede, probablemente, de su inclusión en el Becerro de Betrías de Castilla, mandado confeccionar por Pedro I. El Becerro de Betrías era el libro en el que se recogían aquellos pueblos que gozaban de beetría, es decir, que no tenían un señor natural y cuyos vecinos podían elegir por tal a quien quisieran. Becerril de Campos fue declarado bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico en el año 2004, y bien merecen sus calles un paseo sin prisas. Su plaza mayor conserva algunos edificios con soportales porticados y en el centro la fuente con su elegante copa y los cantones que la circundan. En el conocido como Poste de la Argolla, pues se asegura que en él se ataban los delincuentes para castigo y escarnio público, en la antigua casa consistorial, construida en el siglo XVI, luce labrado el escudo imperial y de la villa de Becerril, y en la puerta de entrada, en el arco realzado, el escudo del Reino de Castilla. En la fachada del ayuntamiento modernista, de ladrillo rojo, construido entre 1904 y 1909, sobre el solar que ocuparon en tiempos la escuela y la cárcel, encontramos estas curiosas lápidas cuyas leyendas instan al lector, ya sea vecino o viajero, a que cumpla con las más estrictas reglas de la moral, la decencia y las buenas costumbres. En su salón de plenos se puede ver esta muestra de retratos de reyes de España, desde Felipe el Hermoso hasta Felipe V. La iglesia museo de Santa María en Becerril data del siglo XV, aunque probablemente comenzó a construirse a finales del siglo XII, ya que aún pueden verse restos de la primitiva iglesia románica. Catalogada como bien monumental de interés cultural, además de la riqueza propiamente arquitectónica, su museo alberga obras dispares, recogidas de otras iglesias de Becerril de Campos, pintura, orfebrería o escultura. De los artesonados que cubren gran parte de la techumbre de este templo, el más significativo es el del sotocoro, singular alfarje del siglo XV, comparable a lo mejor de la época en la provincia de Palencia. Entre las numerosas obras, en la nave del Evangelio se pueden ver las tablas de Pedro Berruguete que formaban parte del retablo de Nuestra Señora en la iglesia de Santa María. Algunas de ellas son la adoración de los magos o la presentación de Jesús en el templo. Frente a ellas, los evangelistas en esculturas de Alejo de Bahía. San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos.
además de este grupo escultórico del Santo Entierro del mismo autor. En la nave central se encuentran imágenes como esta Virgen de los Dolores, anónimo del siglo XVI, de la escuela de Juan de Juni. En la capilla se puede ver esta excelente colección de orfebrería de la villa, fruto a veces de donaciones de personajes de relieve. Estas obras, que ocupan la sala de imaginería popular, son otros ejemplos de la riqueza que atesora el museo. Entre ellas, Santiago Matamoros o un Cristo crucificado. Todavía en Becerril de Campos encontramos esta otra iglesia que es la parroquia de la villa. Se trata de la iglesia de Santa Eugenia, un edificio del siglo XVII cuya torre ha sido reconstruida en ladrillo. Por esta bella portada se accede al interior, donde unas potentes columnas sujetan las bóvedas de arista. El retablo mayor, barroco, del siglo XVII en la nave central, fue costeado por los vecinos. Contiene imágenes de Santa Eugenia, la Inmaculada Concepción, Santiago Apóstol y San Fernando. Aquí encontramos una Virgen con la peculiaridad de tener al niño vuelto hacia ella, de espaldas a quien lo mira. Abandonamos Becerril por la puerta de la villa, flanqueada por dos cubos cilíndricos. Es un ejemplo de aquellas otras que formaron parte de la muralla gótica que circundaba esta localidad en el siglo XIII. En el camino hacia Paredes de Nava disfrutamos del colorido, la luz y la tranquilidad que ofrecen estas tierras. Un buen número de pueblos ribereños del canal tienen menos de 100 habitantes. Ellos se saben en la lejanía. Cada día ven el horizonte y a buen seguro que conservan una manera particular de ver el mundo. Su entorno nos recuerda que muchos de nosotros, inmersos en el trasiego del progreso y la modernidad, parecemos haber olvidado la importancia del mundo rural. Siguiendo la ruta desde Becerril de Campos, llegamos hasta Sahagún el Real. Aquí se detuvieron las obras en 1755. Sahagún también nació con motivo del Canal de Castilla y llegó a ser un importante puerto de embarque hasta el que llegaban mercancías de toda la comarca para ser transportadas siguiendo el canal hacia el norte una vez que comenzó la navegación. Pero de aquel luminoso esplendor nada queda, y Sahagún el Real se ha convertido en un pueblo fantasma completamente deshabitado. Se conservan, eso sí, los almacenes, el embarcadero y la ermita del canal. A solo 3 kilómetros de Sahagún el Real se encuentra el municipio de Paredes de Nava, un lugar de paso obligado para cualquiera que se sienta atraído por el arte y la historia de Castilla. Paredes de Nava contaba en el siglo XV con 4 demarcaciones parroquiales correspondientes a cada una de las iglesias que había en la localidad. Sus largas calles nos conducen a la enorme plaza de casas porticadas en cuyo centro se levanta la más significativa. La iglesia de Santa Eulalia es el monumento más destacado de Paredes de Nava. Combina con naturalidad distintos estilos arquitectónicos. Su torre, por ejemplo, es de base evidentemente románica, pero su campanario es gótico mudéjar. Su interior, 3 naves góticas y un cabecero renacentista. En el retablo mayor se aprovecharon las tablas que Pedro Berruguete, nacido en esta villa, pintó para un retablo anterior. Formado en las corrientes renacentistas, sus cuadros han sido considerados como los más representativos de los reyes católicos, y Laínez Alcalá
lo ha calificado como pintor de Castilla, al mantener en sus personajes el humanismo místico de su tierra natal. Además, la iglesia alberga un museo parroquial con una excelente colección de pinturas flamencas y de obras de autores castellanos de los siglos XV al XVII, Pedro y Alonso Berruguete, Diego de Siloé, Juan de Balmaseda, Alejo de Bahía o Gregorio Fernández. Aquí en Paredes nació Jorge Manrique, cuyas coplas a la muerte de su padre son parte de la gran poesía universal. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allá se van derechos a se acabar y consumir. También de aquí, de Paredes, es oriunda la familia de Berruguete y doña Gregoria Matoras, madre del general José Francisco de San Martín, uno de los grandes personajes de la independencia americana, reverenciado en Argentina, Chile y Perú. Tras abandonar Paredes de Nava, siguiendo nuestra ruta por el camino de Sirga a la vera del canal, podemos contemplar el inmenso paisaje de tierra de campos y cómo el cauce del canal de Castilla transforma en campo verde y frondoso lo que de otra forma no sería sino un durísimo secano. Este acueducto se levanta sobre el río Retortillo. Aquí las aguas del canal de Castilla se unen a las del propio río y aumentan notablemente su cauce, que desemboca en la Laguna de la Nava. La Laguna de la Nava, también conocida con el nombre de Mar de Campos, es el humedal más importante de Tierra de Campos. En los años más lluviosos, su caudal se repartía a lo largo de 5.000 hectáreas y su ribera bañaba las tierras de 6 municipios diferentes: Grijota, Villa Umbrales, Becerril de Campos, Villamartín de Campos, Mazariegos y Fuentes de Nava. Circunstancias de diversa índole a través de los tiempos, pero sobre todo intereses agrícolas, desecaron la laguna con el fin de obtener nuevas tierras de cultivo, de modo que desapareció como humedal en el año 1968. Hoy constituye uno de los mejores ejemplos de restauración de humedales en España, habiéndose recuperado un buen porcentaje de su superficie original. En sus humedales reposan periódicamente aves migratorias y son asilo permanente de aves acuáticas. Dejamos la laguna, un fenómeno peculiar dentro de la enorme sequedad en el paisaje castellano, para dirigirnos a Fuentes de Nava. Está muy cerca de la laguna y tan solo a 27 kilómetros de Palencia. Su asentamiento en la primera mitad del siglo X se debe al buen número de fuentes que incluso hoy se pueden ver en sus proximidades. El sobrenombre se debe a la cercanía de la Nava. Esta localidad terracampiña conserva construcciones de los siglos XVII y XVIII con sus fachadas nobiliarias con motivos heráldicos, rejería de ventanales y balcones de artístico hierro forjado y aleros de típico sabor castellano. La iglesia de San Pedro, con su inmensa torre de 65 metros de altura, es conocida como la Estrella de Campos. Desde allí se pueden contemplar los inmensos campos de cereales y la luz que inunda el típico paisaje castellano. 3 naves, separadas por pilares, y un crucero con bóvedas de crucería a los lados, acogen el retablo mayor, renacentista del siglo XVI. Se atribuye a Juan de Balmaseda. En él hay, entre otras obras, tablas de Juan de Villoldo. Esta otra, que muestra una representación del Santo Entierro, es de Alonso Berruguete.
Esta otra iglesia, la de Santa María, declarada Monumento Nacional en 1978, data del siglo XVI, aunque fue ampliada y reformada en los siglos XVII y XVIII. En su interior conserva un artesonado mudéjar policromado del más puro estilo castellano en perfecto estado de conservación. Un retablo mayor del siglo XVIII, en el que hay una bellísima Asunción de Alejo de Bahía, del siglo XV. También conserva un excelente órgano ibérico del siglo XVIII, con una magnífica caja de resonancia, obra del maestro burgalés Tadeo Ortega. A 5 kilómetros de la laguna de la Nava, una vez más, el canal se hace acueducto, dando paso en esta ocasión al río Valdejirate. Nos encontramos en Abarca de Campos. Tras casi 50 kilómetros sin haber visto una sola esclusa, encontramos aquí, en esta pequeña población, la primera de este ramal. Las gentes de Abarca se han dedicado siempre a la agricultura. El regadío del canal regeneró sus tierras, que son ahora más fértiles que nunca, pero también cuidan y conservan su patrimonio cultural. El arte que atesora Abarca de Campos cubre un extenso periodo y una gran variedad de estilos. Posee una iglesia que es monumento histórico-artístico. El exterior de esta iglesia, dedicada a San Sebastián, de traza mudéjar, fue restaurado en la segunda mitad del siglo XVIII. Y dentro de ella, un magnífico calvario con influencias de Juan de Juni, renacentista del siglo XVI. Consta de 3 figuras, la de Cristo crucificado, su madre María y el discípulo amado, Juan. Las 3 se apoyan en unas ménsulas de piedra. Un órgano extraordinario, afortunadamente, restaurado. Los conciertos de Francis Chapelet, maestro organista y restaurador de este órgano, junto al coro, congregan a un público venido de todas partes. La música en Abarca, con 3 órganos y un clavicordio, ha sido el medio más importante por el que Abarca ha tenido un nuevo renacer. Frente a la iglesia, la Casa Palacio de los Osorio, de arquitectura mudéjar del siglo XVI, antiguos señores de esta villa, que es Premio Europa Nostra por su rehabilitación. Y una fábrica, la fábrica de harinas, para la que se pensó un museo de arte contemporáneo, pero que, como otros muchos grandes proyectos concebidos para adornar la ruta del Canal de Castilla, todavía no se ha podido llevar a efecto. Pero no perdamos la esperanza, porque además todo esto ocurre en un municipio de tan solo 41 habitantes, que eso sí, son herederos de un patrimonio artístico extraordinario. Desde la charca de Abarca seguimos camino hacia Villarramiel, para seguir desde allí hasta Medina de Rioseco. Pero antes vamos a detenernos en la pequeña localidad de Castromocho, un municipio cuyo origen se remonta al siglo III a.C. Hoy, los poco más de 200 habitantes que pueblan la localidad viven de la agricultura y la ganadería. Lo primero que vemos desde la carretera es la espiga verde de su iglesia, como remate a sus 5 cuerpos escalonados. La intensidad de su color y la teja de cerámica vidriada que la recubre eclipsan el poderoso conjunto de esta iglesia de Santa María. Hoy la conocemos más o menos como quedó tras la reestructuración de 1518. Además de la iglesia de Santa María, encontramos en Castromocho esta otra, dedicada a San Esteban. Sobre la torre del reloj se alza un campanario de horas de hierro forjado.
En 1566 se terminaron las fachadas laterales y las portadas renacentistas. Pero hubieron de pasar más de 200 años para verla finalizada. Tras el breve paseo por el municipio de Castelmocho, regresamos a la carretera en dirección a Villarramiel. Villarramiel cuenta en la actualidad con cerca de 1000 vecinos. El municipio y su nombre se deben al alavés Erramel Álvarez. Este monumento, en el centro de la plaza, es obra de Julio Gutiérrez. Fundada en el año 995, es conocida en toda la comarca por la calidad de las pieles que se trabajan en sus curtidurías y por su exquisita cecina. Villarramiel tiene algunos edificios singulares, como la iglesia de San Miguel con su portada renacentista en forma de retablo, y dentro de la arquitectura civil, en el casco urbano, este edificio modernista, característico de la arquitectura urbana del siglo XIX, el Hospital Doña Blasa, del arquitecto Jerónimo Arroyo, hoy convertido en residencia de ancianos. La comarca tiene sus construcciones típicas que destacan en la soledad del paisaje. De muy variadas formas, los palmares nos acompañan en nuestro recorrido por estos pueblos canaliegos. Hechos de adobe, los hay de diferentes tamaños y su estado de semirruina en muchos de ellos nos dejan un sentimiento de nostalgia de tiempos pasados. Cruzamos ahora junto al municipio de Capillas, que conserva todavía restos de la muralla medieval que protegía la villa. Al parecer, en Capillas quedan vestigios de varias iglesias y ermitas que han ido desapareciendo a lo largo de los siglos y cuyas obras están ahora custodiadas en la iglesia de San Agustín. A la salida de Capillas pasamos por la segunda esclusa del ramal de Campos. La vegetación ha convertido este paraje en una frondosa estepa que invita a la meditación y al paseo. Y siguiendo por la margen derecha, llegamos a la tercera esclusa, que es tranquila, retirada y apenas transitable, tomada por la vegetación salvaje. Esta esclusa rectangular no tiene a su alrededor restos de edificio alguno. La soledad y el silencio que nos acompañan solo se rompe de vez en cuando por los moradores de las charcas que encontramos en nuestro camino. Primero las de Parporquero y a continuación la de Rosalejo. Y solo un trecho después, la cuarta y quinta esclusas. La cuarta, rectangular y alargada, como los almacenes paralelos a ella, que aún se mantienen en pie al otro lado de la sirga y que daban servicio a las barcazas. En la quinta encontramos la casa del esclusero y, al igual que en la cuarta, reina una paz que se extiende por todo el contorno. De camino hacia Medina, vemos a lo lejos las poblaciones de Castil de Vela y Belmonte de Campos, esta última identificable por la torre del homenaje de su castillo. Junto a la charca de Belmonte, la esclusa sexta tiene las compuertas aptas para la navegación. Pues hasta ella llega la embarcación de recreo que parte de Medina de Río Seco.
Ya en la provincia de Valladolid, concretamente en Tamariz de Campos, pasamos por el acueducto sobre el río Sequillo. Se compone de 5 arcos de piedra que sostienen el canal sobre el cauce del propio río. Este acueducto, construido en piedra sillar, tiene 5 metros de altura y 40 de longitud. A pesar de su nombre, es el único río de la comarca que no se seca en verano, gracias a los continuos aportes del Canal de Castilla. Junto a la esclusa séptima, desde la que vemos a lo lejos la localidad de Tamariz, se alza esta fábrica de harinas. Desde aquí hasta la dársena de Medina de Rioseco, el terreno es llano con gran cantidad de árboles a ambos lados. Avistamos la dársena más amplia de las 4 que tiene el canal. Mide 332 metros de largo por 52 de ancho. Esta dársena, donde termina el ramal de Campos, fue el puerto más importante del Canal de Castilla y dio un nuevo esplendor a la ya de por sí monumental ciudad de Medina de Rioseco. Estos majestuosos edificios, de arquitectura meticulosa, acaso perfecta, como esta antigua fábrica de harinas, Harinas San Antonio, que por cierto conserva toda su maquinaria, las turbinas, las cerradoras, bueno, todos los aparatitos que hacían falta para hacer la harina, nos anticipan de alguna manera el pozo que a lo largo de los siglos ha ido dejando la historia en la llamada Ciudad de los Almirantes. Realizada en piedra de sillería, ladrillo y argamasa en el siglo XIX. Sus 5 plantas son un claro exponente de la revolución industrial que supuso el Canal de Castilla en esta tierra de Campos. Su museo ofrece todo el proceso de molduración para quien quiera tener una visión completa de cómo funcionaba esta harinera. Da la impresión de que todo está exactamente igual que cuando dejó de funcionar y de que en cualquier momento puede volver a su cotidiana actividad de producir las harinas y salvados que tan excelente fama han dado a estas tierras. Hoy, esta localidad, que fue enclave fundamental en la Edad Media, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965, nos ofrece una estupenda oportunidad para disfrutar de la Castilla medieval y de la historia de Tierra de Campos. Su casco histórico, con la bellísima asoportalada Rúa Mayor, eje principal del trazado urbano de la ciudad, que aglutinaba toda la vida comercial y artesanal, ejemplo de arquitectura popular de Tierra de Campos, cuyas vigas de madera jalonan ambos márgenes del recorrido, sus antiguas puertas pertenecientes a la muralla, sus plazas, sus parques, como este del Duque de Osuna, antiguo jardín del Palacio del Almirante, nos dan cuenta de su pasado ilustre. En 1258, Alfonso X fijó sus límites definitivos con la ciudad de Valladolid, otorgando a Medina de Rioseco la propiedad de los Montes Torozos. Tras esto, don Alfonso Enríquez, almirante mayor de Castilla, nombrado por Juan II, elige establecer aquí el almirantazgo del reino. Juan I la distinguió con los títulos de muy noble y muy leal, y más tarde, en el año 1632, Felipe IV otorgó a Medina de Rioseco el título de ciudad. La presencia del almirantazgo en Medina de Rioseco influyó notablemente en la historia y la cultura de la ciudad. Durante el siglo XVI, muchos riosecanos se enriquecieron en sus viajes a América y la ciudad fue recibiendo numerosos
donaciones y herencias de sus hijos emigrados. Este convento de San Francisco se levanta por mecenazgo de don Fadrique, cuarto almirante de Castilla, y que lo construye justo enfrente de lo que era su residencia palaciega. Este convento lo concibe como lugar para su última residencia y para su familia y para los sucesivos almirantes que le siguieran. Después el convento ha tenido diversos avatares. Durante la Guerra de la Independencia las tropas francesas lo ocupan como cuartel general. Luego viene la desamortización de Mendizábal, el abandono, las numerosas crecidas del río Sequillo hasta que en el año 50 desvían su cauce. Total, que se queda destrozadito. Pero ya en el año 2000, gracias a unos fondos europeos, se inicia su restauración y desde el año 2007 es Museo de Arte Sacro. El coro se ha habilitado para acoger esta colección de esculturas policromadas realizadas en Medina de Rioseco entre los siglos XVI y XVIII. Entre ellas hay obras de Pedro de Bolduque y Mateo Enríquez, además de otras realizadas en el taller de Tomás de Sierra, como esta imagen de la Virgen de los Pobres, situada en un lugar destacado. La capilla de Villasante muestra una colección de piezas de platería entre las que se encuentra la custodia procesional de Antonio de Arfe del siglo XVI. El retablo en la gran nave de la iglesia del siglo XVIII se atribuye a Francisco de Sierra y Esteban López. Combina escenas de la vida de la Virgen con imágenes de santos franciscanos. Además de pertenencias de diversa índole relacionadas con la dinastía de los Enríquez, aquí se encuentran las laudas sepulcrales de Luis Enríquez de Cabrera y de su esposa Vitoria Colonna. En el exterior, la portada de esta iglesia del desaparecido convento, con la escultura de piedra de San Francisco y el claustro procesional, presentan la austeridad propias de los frailes franciscanos. Los propios almirantes que se sucedieron en el cargo a lo largo de los siglos ejercieron una suerte de protectorado y mecenazgo que ha dejado un impresionante legado artístico en la ciudad. De esta época de esplendor data la construcción de los templos mayores de Medina. Esta que tenemos a nuestra espalda es la iglesia de Santa Cruz, sede del actual Museo de Pasos de la Semana Santa riosecana. La iglesia de Santiago Apóstol, construida entre los siglos XVI y XVII, sorprende por sus dimensiones y por la mezcla de estilos que presenta, esencialmente en las portadas. La del norte, tardogótica, con el arco de ingreso con 3 arquivoltas y rematada por el clásico florón. La del sur, plateresca, construida por el arquitecto Gil de Ontañón en 1547, se compone de 3 cuerpos. En el segundo, presenta en una hornacina la imagen del santo titular Santiago Peregrino y la fachada principal de poniente herreriana. Pero es sin duda la iglesia de Santa María de Mediavilla la que más puede impresionarnos. Es una obra gótico-isabelina construida a finales del siglo XV por orden del almirante don Fadrique II y cuyos trabajos se dilataron a lo largo de 20 años. Su torre barroca, obra del riosecano Pedro de Sierra, domina toda la ciudad y que encierra una deslumbrante joya, la Capilla de los Benavente, también conocida como la Capilla Sistina de Castilla. El judío converso Álvaro de Benavente compra a la iglesia de Santa María, su antigua sacristía, con el fin de hacerse una capilla funeraria para él y su familia. Y encarga al dominico Fray Juan de la Peña que haga un estudio teológico que serviría para adornar la capilla. Ese trabajo se encarga a los hermanos del Corral, que lo realizan en estuco policromado. Y se representa
desde el Génesis al Apocalipsis. La creación, Adán y Eva, la expulsión del paraíso, los padres de la Iglesia, el juicio final. Bueno, este retablo que tengo a mi espalda es obra de Juan de Juni, es posterior. La capilla se empieza a hacer en 1551, el retablo es de 1556-57. Y en este lateral, los 3 lucillos funerarios, rematados por 3 pinturas de Antonio de Salamanca que representan otras tantas resurrecciones. El triunfo de la vida sobre la muerte. Buena filosofía para vivir. En esta capilla, que es una muestra del talento del hombre y de su capacidad para crear belleza, el hombre, las tropas francesas, en su invasión de la península, no tuvieron mejor idea que colocar en esta capilla su cocina de campaña. ¿Qué les parece? El hombre es capaz de todo. Lo más noble y lo más mezquino o cruel. Esta capilla quedó, lógicamente, ahumada, destrozada, ¿no? Aún así ha recuperado parte de su belleza. Y hoy, contemplada todavía, a pesar de los desperfectos, sigue siendo una preciosa obra de arte. Junto a la capilla, esta placa conmemora la llegada de las aguas del Canal de Castilla a Medina de Rioseco. Da cuenta de que, reinando Isabel II, el 8 de noviembre de 1849 se cantó un Te Deum en acción de gracias por tal acontecimiento. Antes de despedirnos de Medina, y por lo tanto de dar por terminado nuestro recorrido por el ramal de Campos, nos desplazamos de nuevo a la dársena, donde en el centro de recepción de viajeros, situado junto a los antiguos almacenes, hemos reservado plaza para embarcarnos en el Antonio de Ulloa. En este viaje nos va a acompañar Sara, que nos irá informando de las cosas interesantes que vayamos viendo en las riberas. Esta embarcación, que dispone de 52 plazas, realiza paseos durante todo el año por las tranquilas aguas del canal, aquí en las cercanías de Medina. Mira, lo que tenemos aquí es el puente de Villalón. Es uno de los 58 puentes que tiene el Canal de Castilla. Bueno, seguro que ya han pasado por alguno. Sí, son maravillosos, por cierto, los puentes. Sí. Son obras perfectas. Sí. Todos, como se puede ver, son de piedra de sillería y, bueno, tienen un arco de medio punto rebajado. En este, además, tenemos algo que es muy peculiar. Aquí en la parte de la izquierda tenemos marcas ahí del roce de las cadenas de los animales. Tenemos aquí las marcas que han quedado, bueno, pues ahí ya queda algo para la historia y para que todos los turistas que puedan venir pues vean el reflejo de la historia. Por ahí va la mula tirando de la barca. Por ahí, sí. Aunque no en todos los viajes, en la embarcación Antonio de Ulloa uno tiene la posibilidad de vivir la experiencia de pasar una esclusa. Hemos vuelto a la esclusa séptima, que al igual que la sexta de este ramal de Campos, están en condiciones de facilitar la navegación de este barco turístico. Entramos en ella para superar el desnivel que en este punto presenta el canal. Una vez dentro, se cierran las compuertas tras la embarcación. El vaso se va llenando de agua mediante la apertura de los tragaderos de las compuertas. Con esta operación se va igualando el nivel del vaso de la esclusa con el canal, por el que hemos de continuar. Y una vez igualado, se abren las compuertas superiores, permitiendo así proseguir nuestro viaje. De vuelta, entramos de nuevo en Medina por el canal, pero en esta ocasión, desde el barco, descubrimos algo que no habíamos visto desde la sirga. Aquí podemos ver las dos espectaculares iglesias que tiene Medina de Rioseco, que una es Santa María de Mediavilla y la otra es Santiago de los Caballeros. Ambas tienen unos retablos espectaculares que merecen la pena
visitar y conocer para que puedan ver todo el patrimonio que tiene Además, Medina de Río hemos Seco. podido visitar la capilla de los Benavente, que realmente es espectacular, ¿no? Sí. Aquí, Manolo, lo que tenemos es el canal Macías de Picabea, que es un canal que hicieron a mediados del siglo XX. Cuando el canal de Castilla dejó de tener utilidad para el transporte, se hizo este canal para el abastecimiento de las plantaciones de regadío. Tiene un recorrido de unos 26 kilómetros y va... ¿Tanto? ¿No? Sí. Llega hasta los municipios de Medina de Río Seco, Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos. Todas son poblaciones cercanas, pero tiene un recorrido de 26 kilómetros. Abastece a unas 2.300 hectáreas de regadío y, bueno, como digo, se hizo para darle otra utilidad al canal. ¿Y esta finca que vemos aquí? Pues la finca esta pertenecía a la familia de los Miranda, que los Miranda en el siglo XIX eran una familia muy importante aquí en Medina de Río Seco. Y bueno, ya no pertenece a la misma familia, pero lo que podemos destacar es que todavía conservan un hórreo y una pequeña capilla. Aquí tenemos un palomar, que es una construcción típica terracampina. Están hechos todos de adobe. Bueno, este tiene así más arregladito, pintado de blanco, pero también es de adobe. Y es donde se crían los pichones, que además es un plato muy típico aquí en la cocina de Castilla. ¿Lo ponéis con judías también el pichón o no? De cualquier manera, está rico. Sí, siempre está rico el pichón. Sí. Terminamos nuestro recorrido por el ramal de campos del Canal de Castilla. En el tramo final de este viaje de recreo, esta simpática y juguetona garza imperial que nos espera en una u otra orilla al borde del agua, parece querer indicarnos el camino que nos lleva de regreso a la ciudad de los almirantes.